Muy buenos días, gracias por la invitación a los señores de la mesa, Eduardo Ferreiros, Mario Núñez, el congresista Bellaco, el doctor Díaz, estimados asistentes. Me ha tocado, como es lógico en mi caso, hablar del tema de justicia. He tratado de formular, como me lo pidieron, una presentación sencilla, no porque la justicia sea difícil, sino porque los enredos de la justicia son difíciles de entender por los ciudadanos. En consecuencia, es mejor presentar las cosas de una manera simple para que se entiendan los conceptos y a partir de ello se pueda además sostener que si la justicia no anda bien, no es porque las bases de ella sean inadecuadas, sino, creo yo, fundamentalmente porque es un problema de gestión, Sin embargo, es necesario distinguir, porque de acuerdo a nuestro sistema legal tenemos varios tipos de justicia. Un primer aspecto que es importante abordar es el concepto de justicia en el panorama nacional. Casi tenemos tres líneas de trabajo al respecto. Uno, el concepto general de que la justicia es el litigio. Dos, el concepto de que la justicia es la solución organizada de los conflictos. Y tres, el concepto de que la justicia es la terminación del problema por mano propia. Estamos entonces en tres escenarios claramente definidos. El primero de ellos es el que nos dice formalmente la Constitución. La justicia es el litigio. ¿Por qué? Porque el artículo 138 de la Constitución, al hablar del Poder Judicial, dice eso. Dice que el Poder Judicial es aquel del cual se emana la administración de justicia y que se administra en nombre del pueblo. Y obviamente el Poder Judicial de lo que se encarga es de la solución de los conflictos. Sin embargo, esto que a su vez no solamente es del Poder Judicial, la propia Constitución también lo refiere a lo que se conoce como la justicia arbitral, cada día más reforzada. El Poder Judicial en muchos casos lamentablemente se ha visto incapacitado de poder absorber grandes temas importantes o pequeños temas no tan trascendentes, y las gentes, los ciudadanos, han preferido acudir a lo que comúnmente se denomina como la justicia privada, que es la justicia arbitral, aquella que nace del acuerdo de convenio por el cual dos o más personas deciden que sus interpretaciones de un contrato, que sus ejecuciones de ese contrato o sus disputas respecto de ese convenio serán resueltas de acuerdo a un tribunal arbitral que decide elegir sobre el particular. Y a su vez ese tribunal arbitral, como todos conocemos los abogados, puede ser proveniente de lo que se llama un arbitraje institucional, una institución como la Cámara de Comercio, como el CHAM, o puede ser como lo que se denomina el arbitraje ad hoc, o sea, aquel que se establece de acuerdo a la constitución de un tribunal especial, personas solventes, profesional y moralmente, que son elegidas por sus dotes y sus cualidades. Pero ambas tienen sus problemas, y lo que me preocupa más es que últimamente el arbitraje tiene muy serios problemas, que en mi opinión están llevando a que la gente empiece a desconfiar del arbitraje, y eso ya me parece un tema muy delicado. La justicia es la solución del litigio, decíamos. Eso nos convoca, como mencionaba, tanto al aspecto judicial como al aspecto del arbitraje. O la justicia es la solución organizada de los conflictos, que parece ser un concepto mucho más omnicomprensible, porque eso implica tanto la parte administrativa como la parte civil, por ejemplo, en el tema de la conciliación. La administración pública, aquella a la cual recurrimos para cualquier solicitud que formulamos, cuando pedimos una licencia, cuando solicitamos que se nos reconozca un derecho, cuando formulamos un derecho de petición que está constitucionalmente reconocido, todo ello significa una solución organizada del conflicto. Pero cuando yo me voy a la conciliación, también recurro a un sistema de solución organizada del conflicto. Y la conciliación es una herramienta que hoy por hoy debiera utilizarse muchísimo más.
Cuando tuve la oportunidad de ejercer en el Ministerio de Justicia, me propuse y logramos la aprobación de un decreto legislativo 1068, porque se convertía esta ley de conciliación en un elemento importantísimo para ayudar a solucionar la problemática del Poder Judicial, de manera preventiva o cuando ya, a pesar de estar en un proceso judicial, las gentes pueden abandonar ese proceso y recurrir a un centro de conciliación. Esto es indispensable que se constituya en lo que se ha denominado una cultura de la conciliación. La gente tiene que aprender a hablar, a conversar. Y quienes estamos en posiciones más privilegiadas por razón de cultura, de educación, de posición social y económica, tenemos la obligación de mantener un ritmo incesante de fomento a la cultura de la conciliación. Lo que hoy vemos, lo que ocurre en Espinal y cosas por el estilo, obviamente son una figura absolutamente opuesta a lo que puede ser una solución conciliada de un conflicto. Pero a esa solución conciliada de conflicto a esos niveles no se llega de la noche a la mañana. Se llega porque la sociedad tenga una convicción absoluta que sus asuntos, desde los más elementales, empezando por un reclamo por una pensión alimenticia, llegando hasta una situación en la cual una población reclama algún pedido o algún derecho o simplemente alguna petición, todas ellas pueden transversalmente ser alimentadas por una solución conciliada. A mí me preocupa, por ejemplo, y obviamente en esto lamentablemente tengo la oposición de muchas denominadas organizaciones feministas, en lo que se refiere a los temas de violencia familiar. Hay una materia que se llama violencia familiar. Muchos de ustedes pueden haberlas escuchado. Las gentes son denunciadas, hombres o mujeres, son denunciados por actos de violencia familiar. Esos actos de violencia familiar tienen la tendencia, según estas organizaciones, a que se penalicen y se resisten a que se sienten las partes en una mesa. Y en una mesa de diálogo se pueda desde reconocer el error, la falta, el maltrato y tener una convicción absoluta de corrección de esa inconducta, hasta llevar a compromisos que son vigilados por el Ministerio Público para su cumplimiento. Se pretende de todas maneras judicializar y penalizar eso, a pesar de conocer certeramente que la carga del Poder Judicial es indescriptiblemente grave. Entonces, todos los niveles que tenemos, debemos hacer un esfuerzo enorme por cultivar esa cultura de conciliación. Se ve, por ejemplo, en los reclamos de salud. Existen tribunales arbitrales en materia de salud y se solucionan los reclamos ahí. De tal manera que existen siempre posibilidades de poder hacerlo. Ahora, ¿quiénes tienen la responsabilidad mayor en ese tema? En mi opinión, los jueces, que deben alimentar e implementar, porque están facultados legalmente, la cultura de conciliación al interior de sus procesos. Está muy mal pensado que una vez que el caso llega a la mesa del juez, definitivamente solo puede ser resuelto mediante una sentencia. Eso no es verdad. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita voluntad y se necesita formación conciliadora. El juez es un administrador de justicia, lo cual no equivale necesariamente al dictado de una sentencia, equivale a solucionar el conflicto, equivale a ser un poco Salomón cada día, para obtener que las partes entiendan que pierden mucho más en costos económicos y en costos de oportunidad manteniéndose al interior de un proceso judicial que provocando una solución, donde ambos, ese es el problema, ambos tienen que ceder. Y entre ellos está el propio Estado. El propio Estado en muchos casos mantiene procesos judiciales que pueden ser resueltos. En la época que yo estuve a cargo del Ministerio, también pudimos sacar algunas disposiciones para descargar la cantidad de procesos que tiene el Estado, pero eso tiene que continuar incentivándose. La tercera alternativa es que la justicia es la terminación del problema por mano propia. Eso lo estamos viendo día con día. Día con día. ¿Pero qué es eso? Es el resultado de varios factores.
Es el resultado evidentemente de la violencia y de la inefectividad del sistema formal. ¿Cuántas veces hemos asistido a los reclamos de personas que dicen: me acaba de robar, pero ya lo soltaron? Acaba de pegarle a su mujer, pero ya lo soltaron. Acaba de atropellar con la combi y matar a 2 personas, pero ya lo soltaron. Tiene 139 papeletas, se pasó la luz roja y mató a otra persona, pero ya lo soltaron. Esa es la convicción que la gente va teniendo poco a poco de la ineficiencia del sistema formal. Con esto no pretendo incentivar fórmulas que penalicen o judicialicen al extremo, pero el propio sistema legal tiene alternativas que son eficientes para eso. El cumplimiento de las penas con criterios sociales está establecido en la ley, simplemente tienen que efectivizarse. El Poder Ejecutivo, a través del INPE, con por ejemplo la Municipalidad de Lima, tiene un sistema que los une para el cumplimiento de penas sociales. Varias veces propuse que los jóvenes que delincan pueden salir a barrer las calles, a pintar las bandas, a plantar los árboles, a regar los parques, a limpiar los mercados. Y eso no es ningún invento. Yo no estoy proponiendo nada, eso está en la ley. Eso está en la ley. Y además, alguna vez cuando se lo propuse al titular respectivo, dije: por último, mírenlo como una mano de obra gratuita, porque este ejército de personas que podría cumplir sus penas de esa manera, evidentemente contribuiría al bienestar de la ciudad, realizando las obras que se le tienen que realizar bajo la supervisión correspondiente de la autoridad. Todo esto nos lleva a otra materia, que es la justicia y la política. ¿Hay una postergación de la justicia en los objetivos políticos? Sí, siempre la hay. Eso es una verdad, no la podemos esconder. ¿Eso ha ido mejorando? Creo que sí. Sin embargo, me preocupa mucho cuando el señor Ferreiros nos da la información indicándonos que en materia de independencia nos colocamos en el puesto 119 y que en materia de eficiencia nos colocamos en el puesto 107. Y yo me pregunto por qué. Si el artículo 148 de la Constitución, una de las primeras cosas que literalmente le garantiza a los jueces es independencia, y le dice que su conducta solamente depende de la Constitución y la ley. Por lo tanto, el arma la tiene. Entonces, ¿qué cosa es? Como muchas cosas en la vida, es un problema de personas. Y aquí vamos a otro tema. Por lo tanto, la selección de los jueces, su ratificación, ¿a cargo de quién está? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cumple bien su función? La sociedad interviene, porque se admite y se permite que se alcancen tachas, observaciones, cuestionamientos a los postulantes. Sin embargo, a mí me preocupa mucho cuando para las ratificaciones observo que se piden muchos requisitos como las maestrías, haber escrito libros, artículos y obras. Y en mi opinión, lo único que se debería exigir es eficiencia y productividad en el desempeño del trabajo. Si un juez tiene 2000 causas en su despacho, lo que debería evaluarse es con qué velocidad las atiende, antes de preocuparse, en mi modesta opinión, en saber cuántas maestrías tiene. Obviamente la preparación profesional es muy importante, es determinante, pero el ciudadano de a pie lo que está buscando no es un hombre cultísimo o un sabio, está buscando un juez que, de acuerdo a la ley y al sentido común, aplique justicia y resuelva su caso. Siempre he mencionado, aunque parezca mentira, que el ciudadano se siente más satisfecho al recibir una decisión que en la espera de no recibirla, aunque la decisión no le sea precisamente favorable o totalmente favorable, que en la espera.
Hay casos que pueden tomar muchísimo tiempo sin ninguna explicación. Y creo que debería insistirse más en esa productividad. Ahora, esa productividad también tiene que ver con otro concepto, que es la justicia y la economía. Evidentemente, cada día se hace más patente que hay un vínculo clarísimo entre ambas materias, entre ambos aspectos. Un tema a propósito de la justicia y la economía es el análisis económico de la justicia litigiosa. Otro tema es el análisis económico de los costos de la solución conciliar, algo diferente. Y el tercero es la presencia de los criterios económicos en la administración de justicia. Veamos el primero, el análisis económico de los costos de la justicia litigiosa. Son enormes, son muy altos. No solamente porque hoy en día, por ejemplo, una tasa de casación puede bordear los $1.000, una tasa, o sea, el recibo que hay que pagar, el derecho que hay que pagar para acompañar el recibo al recurso, independientemente, por supuesto, de los costos del abogado, sino porque me refiero más que nada a los costos de la justicia litigiosa para quien litiga y también para el Estado. La cantidad de horas hombre que se emplea es inmensa. Y eso, mi discurso no es en torno a que se deje de hacer, sino en torno a que eso tenga una traducción eficiente y efectiva. Porque si el proceso, en lugar de resolverse en un promedio de 10 o 12 meses, se resuelve en 36, 48 o 60 meses, evidentemente todos los costos de oportunidad se han perdido y los costos económicos de la solución litigiosa son carísimos. Yo soy una abogada litigante de origen, siempre me dediqué a eso, incluyendo obviamente el arbitraje, y hace unos 4 o 5 años tuve una experiencia muy particular. Existe un sistema en el procedimiento civil que se llama la queja cuando a uno no le dan una apelación en un sentido determinado. Esa queja camina por su lado mientras el caso sigue. Bueno, el caso siguió, el caso terminó, el caso se ejecutó, el caso se archivó y la queja no se resolvió. Pasaron, si no me equivoco, unos 15 meses y un día me encuentro con el presidente de la sala que tenía la queja y me dice, oye, ya resolví tu queja. Y le dije, oye, qué bueno, porque la agregaremos al archivo. Porque hace 15 meses que la causa concluyó, sin tu solución y concluyó, ¿no? Esos son los aspectos que me parecen que deben tenerse presentes al momento de considerar una justicia litigiosa. El análisis económico de la solución conciliada casi no tengo que explicarlos. Evidentemente, la oportunidad y la prevención, de alguna manera, colabora a que esa solución sea muchísimo más ventajosa. La presencia de los criterios económicos en la administración de justicia, esto me parece vital. Tiene mucho que ver con el asunto de la mano de la justicia metida en los proyectos de inversión. La cantidad de acciones de amparo y medidas cautelares que pululan para trabar la inversión es impresionante. Y eso porque simplemente no hay una conciencia absoluta de los jueces sobre lo que significa realmente el desarrollo económico del país. Y eso produce acciones de amparo que no tienen nada que ver con derechos constitucionales como lo exige la norma y medidas cautelares que no tienen nada que ver con el peligro en la demora como también lo exige la norma. Pero lo más grave es que paralizan el desarrollo del país y más grave aún, cuando se conceden, fomentan un ánimo en la comunidad o en la sociedad que se siente protegida, que se siente respaldada, que se siente escudada por estas medidas cautelares que en realidad son eso, son absolutamente temporales y sin embargo se convierten casi en escudos permanentes. Una evaluación rápida de lo que es la justicia, el panorama de la justicia y la administración en el país, ¿no? En el caso de la justicia civil ordinaria,
Tenemos un filtro muy grande, por ejemplo, en la casación, que llega en la Corte Suprema, lo que poco a poco va en camino de hacer que la Corte Suprema sea lo que debe ser, una Corte que vea las grandes causas, los temas de trascendencia que formen criterio precedente. En el caso de la justicia arbitral, los que les decía, me preocupa muchísimo que poco a poco haya mucha desconfianza, y creo que en eso los abogados que nos dedicamos al arbitraje y los empresarios, todos tenemos mucha responsabilidad al formar los tribunales arbitrales. No debemos permitir lo que se hace, y todos lo sabemos. Se rotan los arbitrajes. Pedro, Juan y María forman hoy un arbitraje. Al día siguiente María llama a Jaime José, después José llama a María, y así sucesivamente. Y eso lo único que hace es crear una enorme desconfianza respecto de un sistema de solución de conflicto que es óptimo. En el caso de la justicia penal, lamentablemente todavía es fatal. Seguimos teniendo el 60% de personas internadas en el sistema carcelario sin sentencia. Solo casi el 40% tiene sentencia, con un desfase lamentablemente permanente del 22% en nuestra estructura penitenciaria. ¿Tenemos algunas soluciones? Sí. ¿Cuáles? Incremento de la labor jurisdiccional. Yo hice una propuesta, no fue muy aceptada, muy bienvenida. Propuse que se duplicara la jornada laboral durante un periodo de emergencia para hacer una gran descarga procesal, con una colaboración del Ejecutivo en proponer alcanzar los fondos suficientes para contratar a un número determinado de auxiliares jurisdiccionales que durante un tiempo, un año, 24 meses, pudieran hacer esa descarga procesal. Un reforzamiento de la especialización, ahí tienen ustedes, la justicia comercial es un gran ejemplo de que la especialización da buen resultado. Lamentablemente en materia de familia todavía el asunto es muy lento, y ese es un tema muy importante que tiene que ver también con la seguridad interna. Incorporación de elementos tecnológicos de primer nivel, dos aspectos sencillitos: expedientes sin papel y domicilio electrónico. Ya en las acciones contenciosas administrativas es obligatorio. Reforzamiento de la cultura de conciliación y finalmente el respeto que se tiene que tener a las decisiones jurisdiccionales, que viene desde la Constitución, pero que lamentablemente tienen que legitimarse por sí mismas, Los jueces deben ganar ese espacio por sí mismos, con decisiones absolutamente independientes, respetuosas, técnicas y basadas en la ley. Lo mismo que en el caso del arbitraje, lo mismo que en el caso de la conciliación. Al lado de estos mecanismos tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Ministerio Público, que tiene un papel fundamental ahora con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, cuyo último rato de aplicación será Lima, pero para eso cuesta alrededor de 500 millones la implementación. Se ha ido avanzando, pero ojalá se continúe con ese esfuerzo. Y finalmente la Defensoría del Pueblo tiene también un pequeño papel en la administración de justicia, aunque no lo parezca, evidentemente no vinculante, pero desde la óptica que la Constitución le concede, que es la defensa de los derechos constitucionales. Esto tiene que ser visto con mucho detalle, y espero que estas pequeñas especulaciones, estos pequeños alcances les sirvan de algo. Es muy apretado el tiempo y he tratado de brindarles aquello que es más cercano a mi conocimiento. Muchísimas gracias.